y a su nombre. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días todavía, la mañana hermosa del Señor, y estamos sumamente contentos porque estamos en la casa de Dios. La casa del pan, la casa de bendición. Aleluya. Donde hay milagros, señales y donde el poder del Espíritu Santo se derrama de manera poderosa. Aleluya. Para mí es un privilegio, un honor, el que el Espíritu Santo en esta hora me otorga de yo poderme dirigir a su modo cuerpo, parte de la iglesia del Señor. Mi nombre es el hermano Juan Vargas y perseveramos en la iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Collores del pueblo de Humacao, la cual pastorea reverendo Ricardo Aponte y su esposa Mitalia Escribano. Estamos con el permiso de nuestros pastores en esta mañana. Me acompaña mi primerísima esposa, Grisel Flecha. Saludamos al pastor local, Juan Burgos, a la familia pastoral. Le agradecemos la oportunidad, la invitación que nos extendió y que en esta hora hemos aceptado con todo el temor que Dios pone en nosotros los siervos. Conocemos parte de personas que en esta hora puedo ver. Mi amigo Camacho, por allá te saludo, Camacho, a ti, tu familia. Gloria a Dios. Hay un hombre que vi por ahí, Willy. ¿Dónde está Willy? El que trabaja en energía eléctrica. ¿Dónde está? Que lo vi por ahí. Ah, míralo ahí. Willy y yo estudiamos. Yo no sé si tú te acuerdas de mí, Willy, pero yo no me olvido de ti. ¿Te acuerdas? Ah, pues yo me acuerdo de ti. Y es que yo, mi hermano, de los nombres yo soy fatal. Yo le cambio el nombre a las personas, pero el rostro no se me olvida. No son hermanos aparte de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Saludamos al cuerpo ministerial en esta hora. Saludamos a los músicos, a ese ministerio de adoración y danzas. Estamos en esta hora, gloria al Señor, muy agradecido al Señor por toda la bendición que se ha ido manifestando en esta hora. Desde que entramos, los diáconos nos recibieron con un abrazo muy respetuosos, y eso es admirable. En la casa de Dios hay un orden y se trabaja con gozo y empeño. Les felicito por la logística en esta mañana que están desarrollando y su forma de adoración. Alabado sea Dios para siempre. Sí, hermanos, es sumamente importante que se desarrolle todo en el orden de Dios, porque ustedes saben que allá en el templo todo se llevaba en un orden específico y habían personas para trabajar en todos los renglones y estaban dispuestos a trabajar con gozo, como en esta mañana yo he podido observar. Y me siento inmerecedor de estar en este lugar. Pero si a Dios le ha placido que yo esté en este lugar, gloria a Dios, pues nos gozaremos con la palabra que en esta mañana Dios nos ha de dar. Bien, ya nos conocemos, nos hemos presentado, ya han pasado los primeros minutos de la presentación, que son los primeros minutos más difíciles de los predicadores, porque nos ponemos un poquito, ¿verdad?, tensos. Pero ya estamos entrando en ambiente. Cuando yo rompa a predicar, pues ustedes verán que yo soy diferente. Que me envuelvo en la predicación, gloria al Señor. Y no soy ese hombre tímido, soy, ¿verdad?, ese hombre que el Espíritu Santo usa para gloria de su santo nombre. Pues vamos a la Biblia rápidamente en esta mañana. Vaya conmigo al libro de Efesios. Tenemos una experiencia maravillosa, un testimonio que en este día yo voy a compartir con ustedes, que muy pocas personas, creo que la segunda se lo conté a una persona, y el segundo que le estuve hablando parte de ese testimonio fue nuestro pastor en esta mañana, Burgos, y lo quiero compartir con todos ustedes. Vaya conmigo al libro de Efesios. Vamos a utilizar una porción bíblica como base teológica para partir de esta perspectiva con el mensaje en esta mañana. Vaya conmigo al libro de Efesios, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos. Alabanzas a nuestro Dios. Esa es la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfesos, el capítulo 6, el verso 10. Ya usted sabe que vamos a estar hablando de la armadura de Dios. Aleluya. Pero simplemente la vamos a utilizar como punta de lanza para lo que en esta mañana queremos exponer. Amén. Los postulados que vamos a estar en esta hora presentando y proyectando están muy entrelazados con esta palabra, por eso la he utilizado como base teológica. Lo tiene, iglesia, alabanzas al Dios del cielo. Se siente algo especial. Dios poderoso. La armadura de Dios, Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a utilizar esta perícopa de versos, o sea, este grupo de versos, para
comenzar a disertar la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Sí, mi Dios. Leemos en esta mañana del Señor la palabra con toda reverencia, la cual se merece, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Y una iglesia que va al cielo dice: Amén. por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, hermano. Gracias. Dice aquí la palabra, el verso 15. Quiero que se fijen muy bien en el verso 17, pero vamos al 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y el 17. Y tomad yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, mi Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, mi Dios. Poderoso. Esto tú, mi alma te adora, Espíritu Santo, eres tú el grande. Eso es, poderoso. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, la cual en esta hora hemos dado lectura. Tú me utilizarás, Señor, conforme a tu grande poder y tu propósito. Yo lanzaré la palabra de mis labios, la cual irá sazonada, Espíritu Santo, por la unción del Santo de Israel que está en medio de vosotros. Ella cubrirá la necesidad en esta hora y nos alentará, Señor, porque en esta hora es atalaya nuestros oídos. Señor, cúbrenos con tu palabra y ciñenos nuestros lomos, y haz de nosotros en esta hora siervos más prudentes, ceñidos por la palabra de Dios, atentos, orando, Señor, en todo momento y velando con toda perseverancia. Gracias, Padre, porque este momento ya tú lo tenías predestinado antes de que la fundación del mundo fuese hecha. Antes de todo, este día ya estaba, Señor, en tu mente, y en este día tú te glorificarás. No empece la circunstancia, no empece, Dios mío, cuál sean las adversidades o cuál sea el estado de ánimo que yo haya traído en esta hora, hermano. Ya tú, Señor, lo hayas predestinado, y en esta hora no hay diablo ni demonio que mueva, Señor, tu poder, y tú harás que en este día seamos edificados, porque así tú lo has determinado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús se puede sentar. Aleluya. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Santo. Aleluya. Sí. Bien. Utilizamos el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante, como ya le había dicho, una base escritural para poder estructurar en esta mañana lo que nosotros queremos proyectar a través de la palabra ungida por el Espíritu Santo. Amén. Y no nos vamos a adentrar mucho en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, sino vamos a utilizarla someramente, ¿verdad?, en esta hora, para poder transmitir todo aquello que el Espíritu de Dios quiere en esta hora difundir a sus oídos. Estamos conectados con Él en esta mañana. Amén. Y queremos comenzar hablando de lo que es la definición de la guerra espiritual. Bien claro, el apóstol Pablo define en este capítulo 6, verso 10, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso nosotros en esta hora lo entendemos rápidamente y sabemos que podemos identificar que no es contra los hombres nuestra lucha. Muchas veces nosotros nos encontramos en guerras,
Nos encontramos dentro de una amalgama de problemas y situaciones, y los hombres están envueltos en esta situación. Claro que sí, porque muchas veces los hombres son influenciados por fuerzas demoníacas, antagónicas y satánicas que, ¿verdad?, Satanás utiliza en contra de los hijos de Dios. Pero no importa en esta hora cuán difícil o cuán fuerte haya arreciado la guerra, o cuánta oposición de los hombres haya en contra de nosotros, nosotros tenemos que tener en esta hora conocimiento bíblico que nuestra lucha no es contra el hombre. ¡Aleluya! Tenemos que dirigir nuestras fuerzas espirituales entonces al lugar correcto y atinar correctamente con la lanza de la palabra de Dios, como dice el verso 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Podemos en esta hora tener diferencias y discrepancias en cuanto a criterios o opiniones teológicas o situaciones meramente que hayan pasado en nuestra vida. Todo eso ocurre dentro del marco, ¿verdad?, dentro del entorno humano, y todo es posible. Hay momentos en donde pueden haber ¿verdad?, situaciones que hayan traído quizás algunas perezas, y eso nos sucede a nosotros. El apóstol Pablo habla en cuanto tenemos, ¿verdad?, en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todas las personas. Hay momentos que depende de nosotros estar en paz en las personas, pero quizás la otra parte no quiere estar en paz de nosotros, pero nosotros queremos estar en paz, y lo estamos porque en nuestro corazón y en nuestra mente no hay ese tipo de amargura ni raíz de amargura. Hemos en esta hora desechado toda esa maldición, hemos desechado todo enojo, ira, contienda, lo que llama Pablo en el libro de los Gálatas, hablando sobre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Hay momentos en que nosotros quizás no podemos definir nuestros sentimientos de una manera más abrazadora porque la circunstancia no los permite, pero Dios preparará o estará el momento para que nosotros en un momento dado podamos extender la mano, dar un abrazo, y que la otra persona pueda entender que nosotros le amamos en Cristo. Todo eso es parte de la práctica cristiana. Todo eso es parte de desarrollar un carácter emocional y maduro dentro de las personas conforme al propósito al cual Dios nos ha llamado. Eso es parte de nuestra vida diaria, pero lidiar con la guerra espiritual es otra cosa. Ya cuando nosotros queremos entender a profundidad y a cabalidad la palabra del Señor, y entendiéndose en esta hora de la palabra que hemos leído, tenemos que entender que hay una lucha espiritual que se está llevando en contra de nosotros. Hay una batalla espiritual que en esta hora se desarrolla en los aires y que intenta una y otra vez tratar de socavar nuestra fe, nuestros cimientos, nuestros fundamentos, incluso tratar de robarnos a nosotros el deseo, traer desánimo, desaliento, y trabajar en nuestra mente, la psique, ¿verdad?, esa parte mental donde se desarrollan las batallas del cristiano. Las batallas del cristiano se desarrollan en la mente del hombre, ya que nuestra mente, nuestra guerra es espiritual y no es carnal. Por ende, nuestra mente es ese lugar donde las batallas se pueden ganar o se pueden perder. Es el lugar donde los dardos del enemigo tratan de llegar a nuestra mente y tratan de confundir, traer perplejidades, confusiones a nuestra mente, donde nos podemos debilitar, y nuestra mente incluso en momentos en que nos puede fallar o nos puede traicionar, porque nosotros ya no caminamos por vista, sino por la fe en Cristo Jesús y por el Padre. ¡Poderoso, mi Dios! Y entendemos que nuestra mente es el campo de batalla de todo creyente. Y entonces, basándonos en estos postulados, tenemos que entender que nuestra mente tiene que ser guardada. Es ese campo que el enemigo trata de minar para que muchas veces la carne tome ventaja sobre nosotros y el pecado, haciendo que nosotros nos separemos del propósito y el plan de Dios. Fíjense que estoy tratando de llevarlos hasta el clímax en esta hora, para que podamos entender paso a paso la lucha espiritual o la batalla espiritual que estamos en esta hora teniendo. Posiblemente usted ha llegado en esta mañana: yo no conozco cuál es su batalla, yo no sé cuál es su lucha, yo no sé cuál es, ¿verdad?, en esta hora el motivo, el causal de que usted esté preocupado o preocupada, pero en Cristo Jesús todo tiene solución. Yo no sé cuál es el problema que le esté abrumando, cuál es la situación dentro de su psique y su mente que en esta hora pulsa y empuja con violencia, haciendo que muchas veces usted pierda el tiempo, o yo pierda el tiempo cavilando o dándole pensamientos a cosas que son en esta hora ilusorias, o que son en esta hora abstractas, o que no son de importancia, cuando hay cosas maravillosas que Dios nos está llamando a pensar. ¡Poderoso, mi Dios!
Es por eso en esta hora que muchas veces la mente se debilita y nuestra mente comienza muchas veces a descender espiritualmente, porque podemos ver a través de nuestro lente, que son los ojos. Sabía que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si sus ojos están llenos de luz, su cuerpo estará lleno de luz. Y todo lo que nosotros podemos ver muchas veces ha entrado por nuestros ojos y es procesado por nuestra mente, y de ahí imparte, gloria al Señor, por las neuronas y un montón de cosas que tenemos en nuestra psiqui. Y muchas veces nuestros ojos, amén, pueden ver situaciones, o pueden nuestros oídos escuchar también muchos comentarios, y el enemigo tratar de tomar ventaja por lo que vemos o por lo que escuchamos. Por eso tenemos que en esta hora tener conocimiento, que tenemos que mantener un contacto muy cercano con la poderosa palabra del Señor. Y es la que nos va a dar fundamento, y la que nos va a ayudar a que nosotros podamos. Negri, yo no he tocado nada, esto ha sido todo que yo he traído por voluntad de Dios. Santo. Lo que tengo aquí ni lo he leído. Santo, poderoso, mi Dios. Mire, hermano, La gloria es tuya, el papá. apóstol Pablo habla que la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Sí, mi Dios. Y la espada es un arma defensiva. Y usted puede defenderse con la espada del Espíritu, que en esta hora es la palabra del Señor. Sí, mi Dios. Entonces, dentro de una guerra espiritual, necesitamos lidiar con el enemigo o con las circunstancias adversas, y necesitamos algo para podernos defender. Y lo que nosotros utilizamos para defendernos es nuestra boca. Claro que utilizamos la boca para defendernos, pero no es en esta hora una apología, una defensa que vamos a hacer en contra del hermano, sino una defensa en contra de nosotros a través de la poderosa palabra del Señor. Maravilloso nuestro Dios. Eso es fácil decirlo, pero no hacerlo, hermano Vargas. Pero es a través de la madurez espiritual y el propósito que Dios tiene y trato con nosotros, donde Dios nos lleva a superar las adversidades conociendo la palabra del Señor. Y una vez pronunciamos la palabra, que en esta hora es la espada del Espíritu, créame que vamos a deshacer y vamos a desbaratar ejércitos, como habla el salmista. Poderoso, mi Dios. Pablo dice que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en el Espíritu para destrucción de toda fortaleza. Gloria a Dios. Refiriéndose a las almas espirituales, que ya usted tiene conocimiento de muchas de ellas. Pero es ahí en la mente donde yo quiero en esta hora que nosotros tengamos conocimiento, que necesitamos internalizar y grabar en nuestra mente la poderosa palabra del Señor, porque con ella nosotros podemos responder a la guerra espiritual. Santo, mi Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. La palabra del Señor es didáctica, nos trae siempre una enseñanza, es terapéutica, sana nuestras heridas y nos levanta para proseguir el camino. Alaba la gloria de Dios. Santo. Por eso es necesario tener un conocimiento vasto, para sacar tiempo para la lectura bíblica. Y hay algo que en la guerra espiritual Satanás conoce bien claro, que el factor tiempos, el kairos, el tiempo de Dios, trata de imponerse para que el tiempo del cronos, el hombre, sea divagado o sea derrochado en cosas que no son en esta hora, que son edificantes. O sea, me explico, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. ¡Aleluya! Y el tiempo de Dios no se puede invertir en otra cosa. Alaba la gloria del Señor. Poderoso, mi Dios. Tenemos que ser entonces comedidos y tener cuidado de lo que estamos haciendo y en qué estamos invirtiendo nuestro cronos, el tiempo del hombre. Porque dentro de eso es que en esta hora nosotros podemos detectar en qué nivel espiritual estamos nosotros. Si hacemos un examen retrospectivo, cada uno de ustedes puede entender cuál es su nivel espiritual. De acuerdo al tiempo, como usted lo está en esta hora ordenando logísticamente, o cuál es su agenda dentro de su vida, usted puede determinar rápidamente y prácticamente cuál es su condición. Porque el Espíritu Santo revela y redarguye al hombre de Dios y la mujer de Dios. Y entonces fíjese en esta hora que después de todos estos detalles que hemos traído en este momento, vamos entonces a entrar a la guerra espiritual, Negri. Bendito Dios. Cariñosamente yo le digo Negri. Yo no sé si ustedes dicen así, ¿verdad? Pero es pastor. Gloria a Dios. Vamos a la definición rápido, hermano, porque es que esto tiene que ser
rápido. Definición de la guerra espiritual. Lo primero que todo cristiano debe saber es que Dios ya ha vencido al diablo. Eso es, sí, Señor. Es lo primero que todo creyente tiene que La gloria saber. es tuya, papá. Es que ya Dios venció al adversario del diablo a través de Jesucristo Sí, Señor. en la cruz del Calvario, como dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a los potestades se recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso es, poderoso. Eso es lo mi Dios. primero que tenemos que hacer. Definición: se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y el mundo. Dios manifiesta su poder, su soberanía a través de usted, que es la iglesia. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice que la guerra espiritual no es el fin en sí misma, sino un medio por la cual la iglesia en su conjunto prepara el campo para la evangelización, a través de la oración de guerra, dado que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos a través de espíritus territoriales. Pues entendemos a través de lo que yo he leído, que solamente la guerra, la oración en el espíritu que habla el apóstol Pablo, es la que en esta hora puede desatar las ligaduras de impiedad que hay sobre muchas personas que están cegados por el diablo. No hay otra oración en esta hora, no es una oración silente, en silencio, la que muchas veces nosotros hacemos dentro de nuestro corazón, que es sumamente poderosa y que nos trae tanta comunión con Dios, sino la oración verbalizada o pronunciada. Es esa oración en el espíritu, esa oración la que hace de guerra espiritual, la que hace que las personas puedan ser libertadas por el poder de la palabra que usted está pronunciando. Poderoso, mi Dios. Cuando usted se enfrasca dentro de esta guerra espiritual, entonces usted está debatiendo, está demoliendo, está quebrantando, está rompiendo y está deshaciendo toda trama y toda altimaña y toda agenda oculta que Satanás haya elaborado en tinieblas, en contra suya, en contra del pastor, en contra de su familia, en contra de la iglesia y en contra del mundo. Alaba la gloria de Dios. Poderoso, mi Jesús. Qué importante nosotros en esta hora conocer entonces el poder, la magnitud, la anchura, la longitud y la profundidad de la palabra y el poder que usted tiene. Posiblemente usted está en este lugar en esta mañana y no ha podido en esta hora entender ni poder relacionar en su mente que usted es una mujer, un hombre, una mujer de poder. Ay, 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 ay. Maravilloso nuestro Dios. Que usted, lo voy a repetir otra vez, que usted es una mujer y un hombre y un joven de poder. Cuando usted emplea todo este poder, y es este poder, si usted deja sacar este poder, es como la ira. La ira es una energía que se acumula dentro de la persona, es diferente al enojo. La ira es esa energía que en un momento dado usted va a proyectar o va a desatar en contra de algo o de alguien, y es una fuerza sumamente poderosa. Cuando usted deja desatar la ira a través de la palabra en contra de las tinieblas y de Satanás, créame, hermano, que el infierno tiembla, porque Jesús lo dijo claramente y Mateo lo citó. Mateo 16:18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ay, si nadie dijo amén todavía. Y a ti te di las llaves del reino de los cielos. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces en esta hora puedes ver entonces la magnitud y el poder que hay dentro de ti. El Espíritu Santo que está dentro de ti es ese poder, es ese Dios internalizándose y haciendo batis. Como dijo el apóstol Pablo, no ignoréis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Ya no mora en un templo hecho de manos de hombre, si ahora se ha metido dentro del corazón del hombre, y ahora hay un input dentro de mí que sale una fuerza poderosa que se llama la poderosa palabra del Señor. Ya no maldecimos, ahora bendecimos por su palabra. Hay un jaque, hay una lucha en esta hora para que tú no conozcas la palabra del Señor.
para que no entienda los propósitos teológicos de la palabra. Porque en esta hora es necesario que pongamos atención a las Sagradas Escrituras. Como dice el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, que la palabra del Señor es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. La palabra del Señor es sumamente capaz y poderosa para realizar cualquier cosa. Por eso Jeremías decía: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y entonces el diablo le ha dado en esta hora, y siempre con declararle la guerra a Cristo y a todos aquellos que pronuncien el nombre de Cristo, el nombre que le hacen en esta hora temblar a él y al infierno. Hay una verdad y hay una realidad. Y la verdad y la realidad posiblemente para usted en esta hora son símil, son parecidas, pero no son iguales. La realidad es que estamos dentro de una guerra espiritual y que estamos siendo en esta hora bombardeados y perseguidos. Estamos sumergidos dentro de una amalgama de problemas y situaciones. Es la realidad. Y la realidad es que estamos todos en esta mañana y que cada uno tiene su propia cruz, su propia carga, y que cada uno tiene su lucha. Es la realidad. No podemos obviar una realidad, pero la verdad entonces es diferente, porque la verdad entonces es la palabra del Señor, la cual me dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. La realidad es una percepción óptica que en esta hora usted puede tener y que puede en esta hora experimentar dentro de sus sentimientos y emociones, que no podemos en esta obviar. Pero la verdad me dice a mí, cuando voy a la Sagrada Escritura, que todo es posible a los que creen en Cristo. Hay poder. Tenemos que diferenciar la verdad de la realidad, porque la realidad no la podemos obviar. Tenemos que chocar con ella, y es la realidad. Pero no podemos simplemente doblegarnos ante la realidad. Tenemos que entonces doblegarnos ante el propósito de Dios, que es ir a su Sagrada Escritura, y la palabra nos va a revelar no la realidad, sino la verdad. Ay, yo no sé si alguien puede decir amén, amén, amén. Si alguien puede entender amén, decir amén, Vargas, es cierto. Vaya a los salmos para que pueda ver verdaderamente la verdad de la realidad. La verdad, categóricamente. Ya mismo vamos a entrar en el mensaje, hermano. ¡Santo! Yo sé que usted quiere que yo entre en el mensaje. ¡Gloria a Dios! Ah, qué gracias, cielo. Bueno, hermano, es la realidad, y la verdad es diferente. La verdad es que la palabra de Dios me insta en esta hora. Bueno, Juan 10:10, usted lo sabe: el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Dice nuestro maestro. Escucha bien, debe interpretarse, que lo más importante para Jesús es dar vida eterna a los hombres y no destruir al diablo. Su destrucción es algo que está reservada para el día en que será arrojado en el lago de fuego y azufre. Está en Apocalipsis 20:10. Y el diablo engañó al mundo, fue lanzado. La Biblia, la guerra espiritual, la Biblia dice, Santiago 4:7: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Pablo también habló claramente. Pedro, el capítulo 5 verso 8 dice que el diablo anda como un ladrón rugiente buscando alrededor quien devorar. Sé sobrios y velad, dice el apóstol Pedro 5:8. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como ladrón rugiente buscando quien devorar. Pero Santiago dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué implica este versículo? Vamos entonces en esta hora a hacer una buena hermenéutica. Es el arte de la interpretación de los textos bíblicos. Vamos entonces a desarrollar la temática de este versículo para que podamos profundizar y ver que no es someramente decir someteos pues a Dios y resistir al diablo. Vamos a entender en esta hora un poquito más profundo qué quería decir Santiago, el hermano de Jesús, referente a esta palabrota. Gloria al Señor. Escuche bien, lo que
nosotros debemos hacer como verdaderos hijos de Dios es lo siguiente: someteos a Dios. Esto quiere decir que nosotros le entregamos a Dios el control de nuestras vidas. Someteos pues a Dios es someterse a la autoridad establecida ya por la palabra del Señor para nuestras vidas. El propósito de Dios en nuestras vidas, haciendo su voluntad y viviendo en santidad, haciendo la voluntad del Señor, que está explícita dentro de las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor, y viviendo una vida en santidad. Y la palabra del Señor es la que nos santifica. Una vez nos metemos en la palabra, ella nos santifica. Vivir con la palabra del Señor día a día, santificando nuestro ser. Y eso yo lo hago en esta hora, lo puedo postular de la manera siguiente. Usted se levanta en la mañana y se levanta amorrado y se da un baño y qué sé yo, y se afeita como el predicador de pies a cabeza. Y entonces cuando va, gloria al Señor, lo de la cabeza a los pies, mejor dicho, y cuando usted va entonces a las Sagradas Escrituras y comienza a leer la palabra que está, ¿cómo usted se siente? Usted se siente renovado. Usted se siente santificado. La santidad de Dios usted la encuentra dentro de la palabra, porque la palabra le dice a usted la manera y la forma en que usted tiene que entonces vivir una vida agradable a Dios. Nos sana por la mañana, Negri, cuando hablamos esa palabra. Buscamos un salmo y leemos antes de salir a trabajar y salir a los quehaceres. Estamos entonces enteramente santificados por su palabra. Aleluya. Someteos pues a Dios. Es escudriñar, debemos conocer su palabra y estar en comunión con Él, escudriñar. Someteos pues a Dios, es escudriñar, es entregarnos a Dios, es viviendo en santidad y haciendo su voluntad. Eso es el sometimiento a Dios del cielo. Entonces cuando nosotros estamos sometidos dentro, entonces estamos emergidos o sumergidos dentro de la palabra del Señor, y hacemos su voluntad y vivimos como Él dice, escudriñamos su palabra. Estamos entonces preparados a resistir al tentador, a resistir al diablo y sus acechanzas, a poder estar enteramente y completamente preparados para poder llevar la guerra espiritual. Resistir al diablo no quiere decir que esperemos que el diablo nos tire con todo su arsenal y lo soportemos pasivamente. Eso nos quiere decir en esta hora lo que es resistir al diablo. Que estemos silentes ante sus atropellos y sus injusticias. Eso no es lo que quiere decir resistir al diablo, porque tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, la cual en esta hora vamos a utilizar. No es la idea de Dios al hablar de resistir. Resistir quiere decir deshacer las obras del diablo, confrontándolo a él y a todo su ejército. La oración de guerra en este sentido debe ser dirigida a romper las maldiciones de trabajos, ataduras que surgen como consecuencia de tantos holocaustos de maldad. Entonces, solo es un ejemplo de oración. Pida que Dios dirija antes de confrontarse a los poderes de tinieblas, tengan tiempo de adoración, confesión de pecado y exaltación a Dios. Hermano, ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Amén. Ya yo le he hablado bastante o una pequeña introducción de lo que es la guerra espiritual. Sí, mi Dios. Ya nosotros tenemos conocimiento de lo que es la guerra espiritual. Creo que he sido bastante claro. Sí, mi Dios. Referente a lo que en esta mañana nosotros debemos tener conocimiento de lo que es la guerra espiritual. Tenemos una introducción bastante amplia y completa, que en esta hora se nos ha sido ministrada por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora voy a entrar en el testimonio, hermano pastor. Y con esto culminamos en esta hora lo que Dios ha querido hablar a nuestras vidas. Hemos querido ser en esta hora certeros y personal con usted. Interpersonal con la iglesia, pero personal con usted, porque usted en esta hora ha tenido conocimiento que su guerra espiritual en esta hora ya ha sido en esta hora su enemigo vencido por Jesús de Nazaret. Que la lucha es espiritual, que se está desatando una gran batalla allá afuera, donde las personas están esclavizadas en el pecado.
Podemos tocar en esta hora muchos salmos que nos van a dar alusión: el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo 42, el Salmo 37, el Salmo 27. ¿Y cuántos salmos en esta hora? El 112. Podemos tocar que todos en esta hora nos van a confirmar el poder de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. El Salmo 91 es un salmo sumamente poderoso: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mí, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Porque caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Podemos ser enfáticos en la palabra del Señor en esta hora. El Salmo 23 me encanta: Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Él prepara una mesa delante de mis angustiadores y me dará pan para yo comer. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. El que confía en Jehová no tendrá temor de malas noticias. Bienaventurado el varón que ha depositado su confianza en Jehová. Hay mucha tela para cortar en esta hora refiriéndose a los salmos. Los salmos son las expresiones de las emociones más profundas dentro de situaciones que los hermanos como David, los hijos de Coré y otros tuvieron dentro de situaciones que surgieron en su vida. Pero vamos ahora entonces, allá tenemos toda esa palabra declarada sobre nuestras vidas y la conocemos. Pero vamos a entrar ahora en el meollo del asunto. Entonces vamos a predicarle ahora. Mira, hermanos, si hay algo que Satanás odia en esta hora, es un cristiano que haga la voluntad del Señor. Santo, mi Dios. Las situaciones, las influencias satánicas vienen de afuera, porque dentro de un cristiano no pueden haber demonios. Solamente son influencias que vienen del exterior, dardos encendidos, como dice Pablo en el libro de Efesios. Por eso necesitamos la armadura de Dios para poderla repeler. Pero Satanás detesta a un hombre o una mujer que esté en esta hora decidido a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y lucha y batalla para poder impedir y que el hombre o la mujer de Dios pueda desatar a otros que están cautivos en esta hora a su merced. Nuestro trabajo está en esas vidas de las tinieblas a su luz admirable. ¡Aleluya! Hacer el trabajo que dice bien claro en la comisión, Mateo 28 me parece, 29, búsquelo por ahí, la gran comisión que Jesús se le dio a sus discípulos. Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los fines del mundo. Ya nosotros tenemos ese poder. Pero tenemos un enemigo, un adversario que es letal. En esta hora no quiero darle gloria al que no se merece gloria. Es un desterrado, un expatriado en esta hora, que ha sido desterrado del cielo porque se quiso sentar a la presencia del Señor. Lo dice Ezequiel 28, Isaías 14. Vaya y busque para que te vea quién era Lucifer, que en esta hora no merece ese nombre. Eso es ángel de lucha, se le fue quitado. Lo reprendemos en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Esa lucha en contra de nosotros los cristianos, muchas veces nosotros nos encontramos sumergidos dentro de una batalla y no entendemos lo que está pasando. Sí, Señor. Poderoso, y no podemos tener entonces en el momento la capacidad espiritual y no la capacidad, porque es que, como le dije anteriormente, la lucha puede ser tan grande y puede arreciar tanto la batalla que en medio de la lucha nos podemos cansar. David se cansó en medio de la lucha y un gigante lo quiso matar, y yo no sé quién fue el que salió, el hijo de yo no sé quién por allí, brincó y mató al gigante. No fue si fue Abisaí o no sé quién fue, después te busque. Esos hombres de Dios se cansan. Las mujeres de Dios nos cansamos, y hay que tener cuidado en cuanto al orden que nosotros tenemos que establecer. No nos podemos quemar. No nos podemos quemar, y cuando digo no nos podemos quemar, no nos podemos desgastar espiritual físicamente, porque entonces no tenemos la energía suficiente para poder con el impulsar, llevar este evangelio que está dentro de nosotros a otras vidas. Por eso todo tiene un orden dentro del hogar, la familia, el matrimonio, el sexo, los hijos. Todo está establecido, un orden que Dios ha establecido para que todos se lleven el control que Dios ha establecido. Poderoso, mi Dios. ¿Y sabe qué me pasó a mí, hermanos? Dios me había mostrado un sueño. Dentro, no un sueño, le voy a decir, yo dije, Espíritu Santo, recuérdame cómo era. Yo estaba en retiro. Ya yo había tenido batallas con el diablo anteriormente, con demonios, con gente endemoniada, con brujos. Una vez predicando
predicando en una iglesia de Dios primitiva. En medio del culto de una congregación de jóvenes, una preconvención de jóvenes, entró aquel personaje por el medio de la iglesia. Era un joven vestido de negro, completamente vestido de negro, con unas pulseras de púa. Y su pelo era tan abundante que tapaba sus ojos. Yo no sé cómo él caminaba. Era negro completamente y su pelo pintado de negro. Y cuando yo estoy predicando, que estaba predicando de David, que alzo mi vista, veo aquel personaje que entra por el medio de la iglesia. Y cuando yo veo que entra por el medio de la iglesia, el Espíritu me impulsó con poder a caminar hacia él. Y cuando el camino hacia él nos encontramos prácticamente en el medio del pasillo del templo. Él traía una nota en su mano y me la entregó. Cuando me entregó la nota decía: por favor, bajen el equipo de sonido que mi madre tiene dolor de cabeza. Bajen el sonido. Compulsoriamente me dio la espalda y siguió caminando. Yo no sé quién era aquel joven. Le di la carta al pastor, la nota al pastor de la iglesia local, y el pastor de la iglesia local los conocía. Los pastores los conocían, pero yo no sabía quién era. Y ellos me dijeron, y el pastor de la iglesia local me dijo: dale, sigue. Olvídate de eso, me dice. Yo lo miré y dije: bueno, no es una iglesia como esta con aire acondicionado, es una iglesia donde las ventanas, el sonido sale y se expulsa, y tenían el sonido a 100,000. Y yo seguí predicando y predicando. Como a los 15 minutos de estar yo predicando, fíjese que antes de comenzar, a predicar nuevamente, le dije a Naomi, una joven, le dije: Naomi, porque el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué hago? Este hombre paró el mensaje a mitad y la gente está en la expectativa. ¿Qué hago? El Espíritu Santo me dijo: dile a Naomi que cante. Yo llamé a Naomi, Naomi comenzó a cantar, cantó una adoración, una alabanza de adoración, y un himno terrible, un coro, que aquello fue, hermano, la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y había una pastora que no entendía, una sierva que no entendía qué era lo que estaba pasando, pero como me vio que yo me callé, se enojó porque paré el mensaje, pensó que yo tenía miedo. Se bajó del altar y se fue enojada. Yo me di cuenta y se metió a la cafetería para allá lejos. Cuando ya Naomi terminó, yo entonces tomé el micrófono y comencé a predicar nuevamente bajo el mismo hilo donde lo había dejado. 15 minutos después, pastor, entra nuevamente otro personaje por dentro de la iglesia, pero esta vez no era el hijo, era la mamá del muchacho, la que tenía el dolor de cabeza, la que envió el mensaje, la nota para que bajaran el sonido. ¿Sabe qué sucedió? Estoy predicando nuevamente y cuando levanto mi vista otra vez veo ese personaje vestido de negro. El Espíritu me lleva nuevamente a ella. Ella viene de camino y yo voy hacia ella. Me intersecto en medio del pasillo y cuando ella me ve ya viene llorando. Y cuando está llorando, entonces me dice: gracias por las alabanzas y los cánticos, porque el dolor de cabeza se me quitó. ¡Aleluya! ¿Cómo es eso posible? Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. La abracé. ¿Sabe quién era? Era la hechicera, la bruja, la que practica la nigromancia de aquel barrio de Río Bajo, de este barrio de Aguabo, yo no sé cómo se llama, Río Blanco. Santo mi Dios. Estaba llorando y comenzó a llorar. Es una señora bajita así. Y comenzó a llorar y comenzó a llorar, y yo la abracé y le dije: no te vayas, aquí hay una silla para ti. Y me dijo: no puedo porque no me dejan. No puedo porque no me dejan. Le dije: ¿sabe una cosa? Cuando el hijo vio que yo la abracé, que estaba afuera de la iglesia, trató de entrar corriendo dentro de la iglesia, no me imagino, para quitármela, porque yo la estaba abrazando como varón de Cristo. ¿Sabe qué pasó? Cuando entró, trató de entrar por las puertas que estaban abiertas, negras, y que no están así cerradas, estaban abiertas para en par. Cuando llegó al umbral de la puerta, algo le dio un cantazo y rebotó hacia atrás. Y él trataba de entrar hacia adentro y no podía, y tocaba así, decía: pero yo no encuentro nada aquí, que es lo que me está deteniendo. Y así tocando, ¿qué era lo que lo detenía? Y no podía pasar hacia adentro. Abrazamos a aquella mujer y ella se fue y siguió el culto. Luego, yo retirado en un monte, el Espíritu Santo me dijo: aquel muchacho está trabajando en contra tuya, ese hijo de esa señora. Después, en un sueño, en un retiro, el Señor me muestra a un hombre. Era una persona como de algunos 65 años, 62 años. Era de mi color trigueño, con el pelo canoso, bien canoso, pero peinado hacia atrás, con dos entradas bien pronunciadas, el de la derecha y de la izquierda a la derecha. Bien pronunciadas, y se peinaba atrás como cuando se unta pomada. ¿Usted se acuerda de eso?
Brillantina. Así mismo estaba ese personaje. Y entonces tenía una camisa blanca, y la camisa blanca la tenía desbotonada por los primeros 3 botones aproximadamente, y con su pecho todo despechugado. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿quién es ese hombre? Y el Espíritu Santo me dijo: ese es el brujo que está peleando en contra tuya. Yo no sabía quién era, lo conocía, pero en ese momento no lo conocí. Imagínese usted si la guerra es terrible, si Satanás es astuto, trata como serpiente de más astuta, tratar de engañar su mente. Y en ese momento yo no pude discernir quién era, conociendo y viviendo 2 casas más arriba de la mía. Nos reprendemos en el nombre de Jesús. Yo no sabía quién era, pero me estaba haciendo una guerra terrible a mi vida. Y una lucha, y yo decía: Señor, ¿pero qué es esta batalla? Muchas veces tuve que orar tirado en el suelo, sin fuerzas para orar, pero ahí estaba orando dentro de mi periodo de oración, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y en el periodo de la tarde casi no tenía fuerzas para orar en el piso, y las cosas no estaban saliendo bien. Cuando Romanos 8:28 dice: los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo conocía la palabra y declaraba la palabra, pero continuaba una guerra sin cuartel en contra mí. Yo decía: ¿qué será lo que está pasando? No me acordaba que Dios me había mostrado, que yo se lo digo a mi esposa: hay un brujo que está peleando en contra mía, y hay brujos que están peleando en contra de la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Señor, la gloria es tuya. Hacen congresos en Estados Unidos. En el 98 hicieron un congreso grandísimo, y hace unos años atrás hicieron otro congreso grandísimo en Puerto Rico. Sí, Señor. Es una lucha. Ellos saben que no pueden con nosotros, pero Satanás los engaña y que cree pensar que pueden en contra de los hijos de Dios, cuando ya Dios derrotó y derrobó toda palabra que Satanás y maldición haya dicho. Pero nosotros tenemos que conocer esa palabra, y tenemos que pelear la guerra espiritual, porque nos va a tratar de detener. Intentaba detenerme en mi iglesia, situaciones. Comencé a tener problemas y situaciones que yo decía: pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen estas situaciones y estas luchas? Mi esposa y yo comenzamos a tener diferencias por cualquier cosita, estábamos encontrados. Y yo decía: ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Y entonces comencé a tener ansiedad, estrés. Mi mente comenzó muchas veces a tratar de mi hermano de desfallecer. Estoy buscando una palabra, de claudicar. Mis pensamientos, mi retórica, muchas veces tratando, mi adicción, mi forma de pronunciar las palabras, se me enredaba la lengua, Negri, y muchas veces no podía pronunciar la palabra. Y yo decía: ¿pero qué es esta lucha que yo estoy teniendo? Llegó a tal grado que en mi trabajo él utilizaba todo lo que pudiese utilizar. Mis compañeros, y cuántos problemas estaba teniendo. Yo estaba predicando en mi trabajo todos los finales de meses. Siempre traía una reflexión. Y vidas, habían como 4 o 5 vidas que se habían convertido a Cristo, compañeros de trabajo que hoy perseveran. Otros el Señor los trajo a manera de fuete. Otros no quisieron. Cuando yo le hacía el llamado y Dios tuvo que entrar en ellos de una manera fuerte, le dieron derrames cerebrales. Otros tuvieron accidentes y tuvieron que aceptar a Cristo en medio de las divergencias, de los problemas. Otros aceptaron el llamado de Dios y corrieron a los pies de Cristo. Dios trayendo y sumando los que habían de ser salvos en la iglesia del Señor. Y todo esto era un propósito de Dios. Pero el diablo estaba en estos momentos sumamente enojado y quería detenerme. Y comenzó a utilizar este hombre que yo conocía. ¿Sabe una cosa? Que yo había comido habichuela. De las manos de él es una habichuela muy buena. No como la de Caminí. ¿O de quién? Hermana Caminí. Ah, no las he probado. ¿Sabe que me enviaba arroz con jueyes, con habichuelas con patitas? Y yo no sabía nada. Haciendo la cama. ¿Sabe que todo eso ellos lo utilizan como amuletos y maldiciones? Ustedes lo saben. Pero yo no sabía nada. Yo me los comía, oraba y me los comía. Y estaban muy buenos. Pero él intentaba una y otra vez tratar de detenerme. Llegó un momento dado que la situación se tornó tan difícil, que yo estaba tan lleno de ansiedad. Y estaba tan abrumado, pensando tanto en las situaciones y los problemas una y otra vez. Maquinaba en mi mente una y otra vez. Y yo decía: Señor, ¿pero qué es esto? No puedo, me sentía sumamente cargado, agobiado, cansado.
y mi mente ya desfallecía. Y comencé entonces a trillar mis dientes, mi boca, mi dentadura de abajo, mi quijada. Comencé a hacerle fuerza con la quijada de arriba y quería romperme los dientes. Bruxismo. Eso mismo. Santo, aleluya. ¿Sabe? Y entonces comenzó a grabar y las situaciones. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y ya tenía un dolor de cabeza que no soportaba, porque estos músculos de aquí se comenzaron entonces a inflamar por la presión que ejercía mi mandíbula inferior con la superior. Y yo no sabía qué era. Y yo decía a mi esposa, hay algo que está mal, hay algo que está caminando mal. ¿Sabe algo? Y no obstante eso, hermano, comencé con mi lengua a impulsar, a empujar, a presionar mis dientes hasta que me hacía la punta de la lengua sangre, empujando mis dientes. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto que me está pasando? Y cuando iba a predicar tenía problemas en la adicción. Yo le decía a mi esposa, algo está pasando en mi vida. Algo, y era, hermano, algo que yo no podía detener. Era una lucha y yo oraba y buscaba. Y yo decía, Señor, esta lucha está terrible. Yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces fui a un dentista. Y el dentista me dijo y me chequeó y me dijo, tienes inflamada toda esa área ahí. Necesito darte algo y te voy a mandar a hacer una boquilla. Vale casi $400, me dijo él. Una boquilla para evitar la fricción de mis muelas de abajo con las de arriba, para evitar el dolor. La tensión era tanta, hermano, que me daba un dolor de cabeza que me quería rajar la cabeza. ¿Sabe qué sucedió? Son problemas psicosomáticos o enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que la mente produce, que hace que el cuerpo responda a ellas. Muchas veces nos encontramos respondiendo a estímulos que no son reales, son irreales, cuando no tenemos ninguna enfermedad, cuando tenemos el poder para hacer que todo pueda funcionar. Poderoso, mi Dios. Pero es la lucha en esta hora que yo quiero que usted entienda lo difícil y lo que arrecia la batalla en medio de los cristianos, cuando los cristianos quieren vivir y hay propósito. Dios estaba permitiendo todo esto, hermano, con el propósito que yo pudiera madurar espiritualmente también, porque los propósitos de Dios se van a cumplir. Él cumplirá su propósito en mí. Poderoso, mi Dios. Es el salmista. Y Dios me deja entrar dentro de esta polémica y esta pugna en contra de este hombre. ¿Sabe qué sucedió? Entonces el dentista me dijo, me dice, el estrés produce esto, el exceso del estrés. El estrés son problemas que una y otra vez están dentro de nuestra mente, que llega un momento dado que no salen de nuestra mente y producen una ansiedad en nuestra mente y nos encontramos ansiosos. Eso me lo dijo mi doctor, que está aquí. ¿Sabe qué sucedió? Entonces me dijo, tienes que ir a un psiquiatra. Y yo dije, el Señor reprenda al diablo y al psiquiatra también. Psiquiatra, psiqui, mente y otra restauración de la mente. Que yo fuera donde un hombre para que restaurara mi mente, cuando la palabra de Dios me ha restaurado. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo conozco esa palabra. Y continuaba batallando en contra de ella, hermano, pero me levantaba con ella y me acostaba con esa lucha. Y yo dije, yo no voy a ir donde un psiquiatra, ningún psicólogo. Psicólogo es aquel que estudia el comportamiento humano. ¿Por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo? ¿Sabe qué sucedió? Entonces vino a mi mente llegar entonces al consultorio del hermano Juan Burgos, Pastor Juan Burgos. Y yo le dije a mi esposa, vamos a visitar a un amigo mío de hace muchos años, un naturópata, que él me puede ayudar en este problema, porque corría a los pies de Cristo. Cuando llegué a la oficina de este varón, que entré con mi esposa, entonces mi esposa se sentó frente a mí. Yo estaba sentado, Burgos estaba a mi izquierda, mi esposa estaba de frente. Y él comenzó a mirar por la iris de mi ojo y comenzó a ver lo que había disfuncionando, las anomalías que habían dentro de mí, que estaban en esta hora distorsionando mi comportamiento. Él pudo notar que estaba estrésico y lleno de ansiedad. Y cuando me vio así, comenzó a hablar, me cayó en el espíritu lo tomó. Él no sabe nada del asunto. Yo no le conté a él nada de lo que me estaba pasando. Yo fui al médico simplemente a él para que él me ayudara, porque yo sé que él es un hombre de Dios.
Y cuando entonces él comienza a caer en el Espíritu, en esa bendición del Espíritu Santo, comienza a decirme que había un brujo en contra mía que estaba peleando. Yo no me acordaba de eso, hermano. Imagínense si la lucha era tan grande y tan terrible que yo no me acordaba de eso. Pero ¿sabe qué sucedió? Cuando él me dice hay un brujo que está luchando en contra tuya, mi esposa por el Espíritu Santo dice, es fulano. Entonces le da la palabra profética, el don de discernimiento de espíritu Negri. Él me discierne lo que está pasando en mi vida, pero usa a mi esposa para decirle es fulano. Me dijo es fulano. Yo escuché y dije fulano. Caí en tiempo y dije, verdad es, si es la misma descripción, fue el hombre que yo vi aquella noche que Dios me mostró, pero que Satanás había ocultado su identidad en mi mente y que no podía descifrar. Dios había permitido todo esto con un propósito para que en esta hora usted pueda escuchar que hay poderes de las tinieblas que están peleando en contra de la iglesia de Cristo, pero que Cristo tiene poder. Todo el poder es tuyo, Señor. Y entonces dentro de toda esa situación mi esposa me dice es fulano, para mantener la identidad de la persona oculta. Es fulano. Y yo por el camino decía, Dios mío, verdad es, si es el mismo, es él. Y mi esposa, es él, ¿quién más va a ser? Ese mismo es. Mire, hermano, y comencé entonces a observar el comportamiento de ese caballero. Y comencé a observar el comportamiento de ese caballero. Mi esposa lo ha sorprendido temprano en la mañana en la parte de atrás de la casa, haciendo con unas cosas así. Con uno, yo no sé qué es lo que tiene en la mano que hace. Mi esposa lo sorprendió y se escondió la mano rápidamente, hermano. Yo fui más arriba a otro vecino y comencé a hablar con él después que me fui a la pista a caminar, que no se me nota, pero estaba caminando en la pista, hermano. ¿Y sabe qué sucedió? Después que caminé en la pista me acerqué hasta el vecino que le continuó a él, vecino siguiente de esta persona. Vive 2 casas más arriba de casa al que le seguía. Y fui a la casa de él y comencé a hablar con el vecino. Y le dije, y él salió para afuera como Dios me lo había mostrado, así mismo con la pipa bien grande, sin camisa, así mismo todo eso. Y yo le dije, oye, fulano, ese hombre bregará con brujería. Él me dice, muchacho, cállate la boca, que ese hombre es brujo. Me dijo, cállate la boca, que ese hombre es brujo. Me dijo así. Y dije, oh, sí, yo sé que es brujo. Ya Dios me lo mostró. Amén. Pero no le dije nada de la lucha y la guerra que estamos teniendo. Y se enfrascamos en una batalla y estamos en esa lucha. Toda maldición que él revierte, yo la invierto por el poder de la palabra y la quebranto en el nombre de Jesús. Dios está en la casa de los justos, mas aborrece la casa de impíos. Eso así. Y en medio de esta diferencia nos hemos mantenido y nos cuidamos y no nos descuidamos en la guerra espiritual. Los otros días estaba orando acostado en casa y ¿sabe qué sucedió? Cuando estaba así recostadito así en el suelo frío orando, el Espíritu me levantó del suelo y caí de rodillas, hermano Negri, y comencé una guerra espiritual a atar y desatar y comencé a reprender toda obra satánica, toda maldición, todo conjuro, toda palabra del diablo que haya en esta hora, amén, proferido en contra de mi casa, en contra de mis hijos, en contra de mi esposa, en contra de la iglesia, en contra de mi pastor, en contra de toda la iglesia del Señor. Hay una batalla espiritual en esta hora que usted tiene que conocer, y tiene que conocer que es un adversario que se llama el diablo, Satanás, que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, pero que bien dice la palabra del Señor que no podemos olvidar las maquinaciones de Satanás para que no tome ventaja alguna sobre nosotros. Así hablando el apóstol Pablo también, tenemos que tener conocimiento en esta hora que esta lucha es real, que hay una batalla en contra de su mente, que su mente tiene que ser llena de la poderosa palabra de Dios, que en esta hora tiene que madrugar, como dice el proverbista, yo amo a los que me aman y los que me buscan temprano estos me hallan. Tenemos que tener conocimiento que el hombre prepara el caballo para la batalla, pero que solo Jehová da la victoria. Tenemos que entender que caminos que el hombre parece que son derechos, pero su final es final de muerte. Y todo esto que estaba pasando en mi vida, esa ha sido una guerra, hermano, donde yo me vi al borde casi de ir a un psiquiatra y donde me hacía mi lengua sangre y ya no resistía el dolor de cabeza. Todo esto era un conjuro de este enemigo en esta hora, que yo entiendo que no es él, sino está siendo utilizado por Cristo, perdón, por el diablo, que Cristo en un momento dado puede salvar, que puede ser alma de salvación, y que yo tengo que orar por él en esta hora, hermano.
Porque Satanás los utiliza. Y luego que los utiliza, los obliga. Y si no hacen lo que él quiere, los obliga. Y muchas veces terminan locos, terminan muertos, terminan quitándose la vida, atentando contra su vida solos, locos en un matrimonio, en un manicomio, porque así Satanás los traiciona. Después que los usa, los traiciona. Estamos en esa lucha, en esa batalla, hermano. Por eso en esta mañana ármese de las armas espirituales y la palabra del Señor. Sí, mi Dios. Todavía estoy en guerra, todavía estoy en esa lucha, pero me siento mucho mejor, hermano Burgos. Me siento mucho mejor, más fortalecido. Amén. Me siento mucho más confiado. Amén. Porque sé que estoy luchando ahora contra un enemigo que he podido identificar. Y sé que tengo que cuidarme de él en esta hora. Yo no sé, pero cuando entró Pentecostés aquí a Puerto Rico en el 1916, Ponce era la cuna de la nigromancia, la brujería y la hechicería, los que consultan a los muertos. Pero cuando llegó Juan L. Lugo aquí a Puerto Rico, enviado por el Espíritu Santo, con aquel avivamiento del siglo XX, que comenzó en aquella Susa, en Los Ángeles, y dio paso hasta llegar a Hawái. Hawái llegó a Puerto Rico. ¿Sabe una cosa? Dios lo envió a Ponce, que es la cuna de la brujería, y allí se convirtió el brujo, el hechicero, y todas aquellas personas fueron impactados por el poder de la palabra de Dios. Allí llegó Juan L. Lugo. Y allí la nigromancia comenzó a descender. Y los brujos, los hechiceros, los espiritistas comenzaron a convertirse. Como pasó en la palabra del Señor. Como ha pasado en el libro de los Hechos. Donde comenzaron los brujos y los hechiceros a traer sus libros. Y a quemarlos frente de una hoguera. Porque Pablo y la iglesia predicaban a Jesucristo. Y comenzó a extinguirse eso. Y quedaban esporádicamente. Pero en este año ha proliferado. En estos tiempos ha proliferado nuevamente. Porque posiblemente el pecado en esta hora está siendo cada vez mayor. Pero Pablo decía: cuando el pecado abundó, sobrepujó la... Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. Decía Pablo en Romanos. Y después dice en Romanos capítulo 6 verso 1: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque ya hemos sido libertados por Cristo. Alabado sea Cristo. Y tenemos en este tiempo mucho que hacer. Y el tiempo es corto. Y tenemos que continuar perseverando, atando y desatando. Por eso es tan importante las vigilias, las medias vigilias, los ayunos, la intercesión, la búsqueda. Hoy tenemos que buscar nuevamente el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Tenemos que tornarnos nuevamente a lo que siempre ha funcionado, que es esa búsqueda con Dios, es esa búsqueda con el Espíritu Santo, es esa búsqueda personal que usted tiene, hermano. No la deje, no deje esto que aquí se mueve tan lindo que esto, hermano, mengua. Tenemos que comenzar, tenemos que consumir tiempo en la presencia de Dios. No dejemos, hermanos, por caer nada de lo que Dios nos ha dado. Los retiros, hermanos, continúen. Negri, no dejes, yo no sé, las vigilias, las medias vigilias, no las dejen. No dejen de clamar, no dejen de hacer una cadena de oración para atar y desatar en esta hora todo lo que se ha levantado contra la iglesia del Señor. Esas almas están cautivas allá afuera, a merced del diablo, están cegados. Y lo único que los puede libertar son las buenas nuevas de salvación. Lo que traía el pregonero cuando hablaba el pergamino y traía buenas noticias, la palabra del Señor. Eso es lo único que liberta al cautivo, sana al enfermo y levanta y restaura los matrimonios. Esa es la palabra, y lo dijo Isaías 61: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los enfermos, a vendar a los quebrantados de espíritu y de corazón, a proclamar el año agradable de Dios. Hablaba Jesús, y eso lo leyó frente a la sinagoga, frente a todos los judíos. Y en esta mañana lo digo yo otra vez, y por la palabra de Dios, porque el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. Es el Espíritu de Dios. ¡Santo! Y yo sé en esta hora, hermano, que el enemigo piensa que podría detenerme o detenerlo. Usted se equivocó.
no va a poder detenernos siempre y cuando nosotros continuemos sometiéndonos a la palabra. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo creo que ya yo terminé. Se me olvidó todo lo que traje. Eso nos pasa a los predicadores siempre. Hay veces que usted lo puede llevar sistemáticamente, pero hay veces que no. Gloria a Cristo. Bueno, esa es la palabra que en esta hora Dios nos ha dado. Una palabra que hace que retiñe el oído de aquel que la escucha, de Satanás. Usted tiene el poder para hacer que los carruajes del enemigo sean esta hora, sus ruedas sean dislocadas. Usted puede hacer que sus lenguas se confundan. Usted puede hacer que sus fuerzas queden sin fuerza. Usted puede hacer que su espada se vuelva contra la espada del que está a su lado, o sea, hablando de nuestro enemigo, como lo hizo Josafat, como lo hizo también, gloria al Señor, muchos hombres de la Biblia, Gedeón y cuantos más. Tenemos la autoridad de Dios y el poder de Dios. Póngase de pie, iglesia, que hemos terminado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria es tuya, Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Yo no pensé jamás que Satanás iba a ser, que es padre de mentira, que iba a tomar otro ser humano para luchar en contra mía, pero Dios me lo mostró. Gracias, Dios. Gracias. Y hoy en día batalla en contra mía, pero están sus fuerzas derrogadas en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Y yo tengo mi confianza puesta en el Señor. Yo voy a orar en esta hora por la iglesia. Gracias, Jehová. Ya hemos terminado, hermanos. Si hubiese alguna vida también que tuviese la necesidad de oración por fortaleza, por sanidad, cualquier vida que esté sumergida dentro de un problema, una situación en esta hora, que ha venido cargado, que no sabe lo que le está pasando en esta hora, que se siente atado, ese momento, digo, y cuando se siente atado no quiero decir que usted esté atado con cadenas y grillos, hermano, que su mente quizás en esta hora se siente en esta hora una y otra vez siendo seducido por algo, necesita en esta hora liberación de parte de Dios. Vamos a orar. Y después que oremos, entramos en una oración global. Aleluya. Y necesitamos la iglesia en este momento en comunión, completamente en comunión.